que bueno, ese es el barrio Cristóbal Colón. Muy bien, vamos a charlar sobre especies exóticas. El otro día con Agustín Portela, el responsable del área de recursos naturales de la provincia, nos contaba cuáles son las cuestiones vinculadas a estas especies exóticas, puntualmente el ciervo axis y el chancho salvaje, para denominarlo de algún modo. Se hablaba de la necesidad de avanzar con este tema, se habló también de poder instalar un frigorífico para comercializar la carne y demás, pero ¿cuál es el impacto que tienen estas especies en la fauna correntina? Y por eso estamos en contacto con la doctora Celeste Franceschini, ella es investigadora del CONICET en el SECOAL. Doctora, buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo está usted? ¿Nos escucha? ¿Nos ve? Ahí estamos. Especialmente a la audiencia de LT7, bueno, un gusto estar acá y bueno, muchas gracias por invitarme y por el interés, ¿no? Bueno, doctora, hablábamos de cuál es el impacto, ¿no?, que tienen estas especies que ya desde hace, no sé, cuánto tiempo estarán aquí, que son especies que no son autóctonas. ¿Cuál es el impacto que tiene con la fauna en la provincia de Corrientes? Bueno, antes de hablar del impacto específico que tienen estas dos especies, yo quisiera referirme al impacto en general que se puede esperar de una especie exótica invasora. Nosotros venimos trabajando hace varios años en el laboratorio con este tipo de especies y hay que tener en claro que estas especies, como no son nativas de aquí, cuando se instalan en un nuevo ecosistema, van a generar impactos muy significativos porque no tienen enemigos naturales, se adaptan muy rápidamente al clima, se reproducen fácilmente, entonces van a tener una habilidad competitiva respecto a nuestras especies nativas que sí tienen a sus enemigos naturales, llámese depredadores, parásitos. Entonces, desde ese punto de vista, ya una especie exótica que se instala en un nuevo ecosistema tiene ventajas con respecto a nuestras especies que son nativas. Muchas de las especies exóticas quizás no se pueden llegar a introducirse, establecerse y no reproducirse desmedidamente, y otras, como está ocurriendo con el ciervo axis y con el jabalí, de alguna manera se empiezan a reproducir, como ocurren también con muchas plantas y otras especies, y una vez que se empiezan a reproducir y aumentar desmedidamente sus poblaciones, empiezan a generar impactos. Y estos impactos se pueden ver, se pueden medir, que pueden ser impactos a nivel ambiental o impactos también desde el punto de vista socioeconómico, ¿no? Por ejemplo, en el jabalí sabemos que está causando muchos daños a los cultivos, está generando pérdidas en los productores, también en los productores ganaderos, porque dañan a las crías de los terneros. Generan mucho impacto, por ejemplo, en el suelo a través del hocico, van generando movimientos de suelo, todo eso afecta a la fauna del suelo que se encarga de descomponer. También compite con especies nativas en zonas donde coincide, por ejemplo, con el pecarí, que es nuestro chancho salvaje nativo, genera también un impacto compitiendo con esas especies y con otras especies de herbívoros que son nativos. En el caso del ciervo axis también genera un enorme impacto porque, por supuesto, son herbívoros, así que van consumiendo alimento, que es la vegetación, que eso significa una competencia para la actividad ganadera. También son transmisores de enfermedades que van a transmitir también a animales nativos. Y bueno, van generando un enorme impacto. También se han registrado impactos de tipo vial, por ejemplo, claro, como se van desplazando en grupos de varios animales, se han registrado también accidentes viales. Pero lo más preocupante está siendo todo el daño ambiental que están produciendo al suelo,
a los renovales, por ejemplo, renovales de árboles, van también dañando, ¿no es cierto? Y por supuesto a la actividad agrícola y ganadera, ¿no? Doctora, en base a esto que usted nos está explicando, digo, ¿cómo se trabaja entonces para el control de estas especies? ¿Qué se está haciendo? Digamos, hablamos el otro día con Agustín Portela, el responsable, como decíamos, del área de recursos naturales, digo, y en coincidencia desde lo técnico, desde la acción de la autoridad de aplicación y desde la investigación, ¿cómo se trabaja en conjunto para tratar de contener, uno supone, el que por lo menos sigan creciendo, siga aumentando la población de estas dos especies? Bueno, cuando hablamos de especie exótica invasora, lo que tenemos que tener en cuenta que si bien hace poco se está hablando de especies exóticas invasoras en nuestro país, hay otros países que están mucho más adelantados y la gente está más informada. No voy a hablar de Australia, de Estados Unidos, porque son países mucho más desarrollados que el nuestro, pero puedo hablar de Sudáfrica, que la gente está mucho más informada porque hay mucha más educación ambiental respecto a este tema. Entonces, esto es una pata fundamental, porque lo mejor que podemos hacer con las especies exóticas invasoras es prevenir su introducción. Una vez que han ingresado, tratar de prevenir su expansión, que ya no es el caso con el ciervo axis y el jabalí. Y una vez que ya la invasión está avanzada, lo que nos queda es tratar de mitigar, de minimizar y poder tratar de reducir sus poblaciones. Pero cada vez que vamos avanzando en un escalón, eso significa mucha más plata. Plata en pérdida por daños ambientales, en pérdida para los productores, y mucha más plata que hay que invertir para manejar estas especies. Entonces, por eso siempre es mejor la prevención. ¿Y por qué estoy hablando de esto? Porque si esta problemática se hubiese abordado muchos años antes, hubiésemos ahorrado mucho dinero y hubiésemos ahorrado muchos dolores de cabeza. Quizás estas especies ingresaron al país o ingresaron a Corrientes como una cuestión así de novedad. ¡Ay, qué lindo este bichito y lo traemos aquí!, ¿no? Exactamente, había mucho desconocimiento hace años atrás. Y esto lo menciono ¿por qué? Porque justamente tenemos que ver cuáles son ahora otras especies que pueden en unos años llegar a ser un dolor de cabeza y que podemos ahora prevenir. ¿Cuáles son esas especies que podrían generar esto, doctora, que usted, o que se tenga conocimiento que están ingresando al país y a Corrientes? Bueno, fíjese que a nivel nacional nosotros tenemos una lista de especies exóticas invasoras y que ya están, digamos, catalogadas, pero en una reunión que asistimos hace poco desde el laboratorio, desde el SECOAL, en una reunión en Bahía Blanca, se habló mucho con los especialistas de que esa lista de Argentina no es suficiente y que tenemos que tener una mirada más federal. A raíz de eso nosotros venimos trabajando con un trabajo que está desarrollando el alumno Mariano Santa Juliana, que él es alumno de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales acá de la UNE. Él está haciendo un trabajo justamente para hacer una lista de las especies exóticas invasoras que tenemos en Corrientes, en Chaco, y posiblemente se incorpore también Formosa. Es importante trabajar con provincias limítrofes, porque si una provincia no coordina con otra, digamos que es mucho más fructífero el trabajo porque estas especies no conocen de límites. Entonces, armar una lista, nosotros estamos trabajando en esa lista, al momento tenemos más de 80 especies invasoras o potencialmente invasoras. ¿Qué significa esto? Son especies que tenemos que prestar atención, quizás hoy no es un problema, pero en un contexto de cambio climático o de cambio en ciertas condiciones, pueden tener la capacidad de ser un problema. Entonces, por ahora estamos en el estado inicial del trabajo, armando esa lista. Va a venir una etapa posterior en donde queremos categorizar. Categorizar significa en cuáles vamos a poner foco para generar medidas que puedan ser normativas,
medidas que apunten a la educación ambiental para que la gente conozca y reporte la ocurrencia de esas especies. Lo importante, doctora, es empezar a trabajar, empezar a coordinar acciones entre el trabajo de investigación que se hace a través del CONICET, las autoridades de aplicación, no solamente de Corrientes, sino también de Entre Ríos, de Misiones, de Formosa de Chaco, porque el jabalí entró como para coto de caza a través del sur de la provincia, ¿no? Exactamente lo mismo que el ciervo axis. Ajá. Y hay una pata más importante que tenemos que tener en cuenta. La gente que está en la gestión, los gobiernos, los científicos, desde lo académico, y también la sociedad. Los ciudadanos son muy importantes para poder lidiar con estas especies exóticas invasoras a través de sus reportes, difundiendo también la problemática, porque siempre hay conflictos de interés, hay mucho desconocimiento, por ahí la gente... Son animales que son icónicos, emblemáticos, y la gente tiende a querer protegerlos sin darse cuenta que en realidad estas especies, como el ciervo axis y el jabalí, están ocasionando enorme daño a otras especies que son nativas, que sí las tenemos que proteger. Entonces esto es importante que la gente pueda entender, ¿no? Que hay especies nativas que se ven, como pueden ser mamíferos, aves, no lo sabemos, necesitamos más estudios, pero hay otras que no se ven, que pueden llegar a estar en riesgo a partir de todo el cambio ambiental que están generando estas especies. Entonces estas cosas necesitan también ser analizadas y ser estudiadas, ¿no? Hay mucho para hacer y tenemos mucho para conocer. Doctora, sin duda que su aporte es valioso, porque estamos visibilizando, porque estamos informando de acuerdo a esto que nos puede generar un grave problema, que ya nos está generando un grave problema en materia de recursos naturales. Y bueno, su palabra, su trabajo también del CONICET y también lo que se realiza en coordinación con las autoridades de aplicación resulta importante, y le agradecemos estos minutos por habernos concedido precisamente conocer un poco más el trabajo que usted realiza. Muchas gracias. Sí, quisiera dejar en claro que no es un trabajo individual mío, sino que esto se hace a partir de un trabajo conjunto que se hace en el laboratorio donde trabajo, donde están estudiantes, como el caso de Mariano, Paula Gervasoni también, llamada por un laboratorio de allá. Así que bueno, somos parte de un gran equipo, no es esto un trabajo individual. Perfecto. Gracias, doctora, es muy amable. Hasta luego. Era la doctora Graciela Franceschini, la investigadora del CONICET. Bueno, nos estaba contando este trabajo, y la verdad una cuestión que tenemos que tomar conciencia realmente como sociedad para tratar de evitar males mayores. Tere. Bueno, vamos a hablar de ACEMAC Ferretería Industrial ahora, porque está dentro